Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, un día más, hoy está con nosotros Enrique Simó. Viene a compartir la conferencia Ayúdate a vivir una vida plena. Enrique Simó es conferenciante internacional, coach y facilitador en programas de desarrollo del liderazgo, así como un experto en mindfulness y meditación con más de 30 años de experiencia. Diseña y facilita programas de formación para acompañar a personas motivadas y comprometidas con su desarrollo personal y profesional. Su enfoque se dirige sobre todo a desarrollar su potencial, facilitar su autoconocimiento y encontrar mayor equilibrio en todas las áreas de su vida. Ha impartido cursos y conferencias en diversos países de Europa y América del Sur, así tanto en empresas como en universidades, y Enrique asimismo es miembro del equipo de coordinación nacional de Brahma Kumaris en España. Es socio asimismo fundador de atentamente.net, donde combina el coaching y el mindfulness para alcanzar una vida más plena. Antes de comenzar, queremos informaros también de esa gira que va a realizar Enrique próximamente por Colombia y México, de la mano de Mindalia Giras. El experto mundial en meditación, coaching y liderazgo dará conferencias, talleres y consultas privadas en la ciudad de Bogotá el 18 de julio de 2019 y en Ciudad de México el 25 de julio de este año también. Recuerda que para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su conferencia las responderá amablemente. El funcionamiento, recordar, muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta, seguido de la pregunta del país, desde donde nos estáis escribiendo y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso a Enrique, pero bueno, antes que nada, pediros disculpas por este pequeño retraso. Son las cosas de la técnica, los problemas técnicos, las conexiones. Vosotros sabéis que el hombre es capaz de lo mejor, pero a veces pues las conexiones no funcionan. Entonces, ante la técnica no podemos hacer nada. Vamos a dar paso ya, ahora sí, a Enrique Simó y la conferencia Ayúdate a vivir una vida plena. Enrique, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues Aquí preparados aquí para escucharte, seguro que va a estar muy estupendo. bien y nada, pues todo tuyo, cuando quieras. Perfecto. Pues nada, con ganas de compartir de nuevo, siempre cada oportunidad de compartir es una oportunidad también para mí mismo, ¿no? Para seguir descubriendo, para seguir aprendiendo, porque dicen que cuando escuchamos algo se nos queda parte, pero muy poquito. Cuando somos capaces de estudiarlo y recordarlo, se nos queda un poquito más. Pero cuando somos capaces de compartirlo, de enseñarlo a otros, aunque tú todavía no lo hayas conseguido o hecho tuyo 100%, pero entonces es cuando lo haces tuyo. Entonces yo muchas veces me pregunto cuando tengo que dar seminarios, conferencias, cursos, cuando hay algún tema que se repite, me pregunto, bueno, ¿por qué se repetirá tanto? Y cada vez soy más consciente de que se repite porque yo tengo que aprenderlo más todavía y de esa manera al compartirlo se va inculcando, ¿no? Se va haciendo tuyo. Así que cada vez que tengo la oportunidad de poder compartir algo, siempre recuerdo esas palabras y esa sensación de estoy aprendiendo cada vez más, ¿no? Estoy haciendo que todas estas ideas se vayan haciendo cada vez más mías, formen parte de mi personalidad, de mi vida, ¿no? Que es el objetivo que yo tengo. Por supuesto, una vida plena es algo muy bonito, es algo muy que todo el mundo anhela, ¿no? Vivir una vida plena. Y no es fácil en el mundo que vivimos. Vivimos, como todos estamos observando por las noticias y por lo que vemos, ¿no? Vivimos en un mundo muy incierto, donde la seguridad es difícil de alcanzar o a costa de un esfuerzo muy intenso, ¿no? Vivimos en un mundo también como muy volátil. Las cosas aparecen, desaparecen, los cambios son constantes y también un mundo muy rápido. O sea, todo va muy rápido. Yo no sé si es vuestra experiencia o es la mía, pero cada vez hay más cosas. Mi agenda se va llenando, los proyectos van surgiendo, las cosas incluso en casa, algunas se estropean, hay que arreglarlas. Es decir, de repente te encuentras con que es como si a tu alrededor hubiera una especie de huracán, ¿verdad? Es algo que se está moviendo constantemente. Siempre hay algo, es como que los días es difícil que sean tranquilos. Entonces, claro, ¿cómo vivir una vida plena en un mundo de tanto movimiento y de esos huracanes que están constantemente moviéndose a tu lado? Y dicen, ¿no?, que el ojo del huracán, ¿verdad? Sabéis que hay un espacio en el centro del huracán. El huracán, visto desde arriba, es como una especie de espiral. Y en el centro se ve una especie de ojo que tiene unos 20 kilómetros de distancia. Y en ese espacio los vientos son muy calmados. Dicen, no sé si es real o no, pero que
un capitán de un barco que estaba dentro de un huracán se metió dentro del huracán y luego fue siguiendo, acompañando el huracán hasta que se disipó y pudo salvarse, ¿no? Porque normalmente si el huracán coge los barcos en su radio de actuación, prácticamente los barcos están perdidos, ¿no? Entonces la idea es esa, todo ese movimiento que hay a tu alrededor, intentar centrarte en el ojo del huracán. ¿Y qué significa en nuestras vidas? Centrarte en tu interior, conectar con algún pensamiento, con tu respiración, con alguna idea que te centre, de forma que tu atención no esté conectada con todo lo que está pasando. Y eres capaz de observar, porque estás ahí, ves que a tu alrededor se mueven las cosas, pero no te conectas con las cosas de forma que el viento te lleva, sino que eres capaz de permanecer en ese ojo del huracán. Y para empezar a tener una vida plena, tenemos que aprender ese arte de encontrar ese centro, ese punto de equilibrio donde podamos estar más estables, más serenos, más quietos, más calmados y desde donde podamos ver ese movimiento y responder de forma adecuada, de forma precisa, a todas las cosas que están ocurriendo sin involucrarnos demasiado en ellas de forma que nos arrastren. La sensación de estrés viene porque nos arrastra el huracán. Y como decía antes, en general la gente tiene la sensación de no tener tiempo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que ocurren en nuestras vidas, que es como si la vida se hubiera acelerado. Entonces, cuando estás metido en el huracán y vas de una cosa una tras otra, es como la sensación un poco de agobio, como que no encuentras tiempo para ti. Y curiosamente, yo que practico meditación, la meditación me ayuda, ¿no?, a centrarme. Y muchas personas me dicen que les encanta la meditación o les encantaría practicar, pero siempre la frase es la misma, pero no tengo tiempo. ¿Por qué? Están en el huracán. Están metidos en ese movimiento en el que las acciones es lo más importante, es como están atrapados en las acciones. Y todos tenemos que realizar acciones, o sea, es inevitable. Tenemos que estar actuando todo el día. Pero podemos encontrar espacios donde centrar nuestra atención, conectar con nuestro interior, permanecer estables en ese estado donde uno pueda encontrar un poco de quietud y desapegarnos. La clave está en desapegarnos de todo lo que está ocurriendo, aunque sabes que está ocurriendo. Y tal vez lo bonito sea, por lo menos un poco lo que yo practico, es que te das cuenta que la vida tiene un movimiento por sí sola. O sea, no podemos controlarlo todo. No podemos tenerlo todo bajo nuestras riendas, porque la vida tiene su manera de moverse. Y nosotros estamos dentro de ese concepto, de esa idea de vida. Por lo tanto, la idea clave es confiar en la vida. O sea, permitir que la vida también te ayude a mantener esa calma y que vaya resolviendo ciertas cosas que por sí solas forman parte también de la vida. Quizá es un poco abstracto lo que esté explicándote, no lo sé si me sigues realmente, pero yo me doy cuenta que si tuviera que estar pensando en todas las cosas y todas las respuestas y todas las personas que aparecen en mi vida para encontrar la solución o la respuesta o lo que necesitan, acabaría agotadísimo. Muchas veces es simplemente darles los buenos deseos, darles un apoyo, darles una idea y confiar que ellos, esas personas y la vida les va a ayudar, y también, ¿por qué no Dios?, les va a ayudar a encontrar esa solución o esa respuesta que necesitan, ¿no? Y en tantas ocasiones me he dado cuenta que es así, en la que confías, por supuesto ayudas en la medida que tú puedes, pero luego sueltas de aquí dentro sobre todo. Sueltas para no tener todas las historias y todas las cosas que ocurren aquí dentro de tu cabeza. Porque no podemos tener una vida plena, una vida llena de satisfacción, una vida en la que haya cierto nivel de felicidad, de serenidad, de calma, si nuestra cabeza está llena de asuntos, llena de personas, llena de problemas, llena de situaciones, intentando resolver todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Así no se puede vivir en plenitud. Plenitud quiere decir que estás lleno. Estás lleno de una energía que te llena, que estás como estable. En una lata, por ejemplo, una lata vacía, le das un golpe y hace ruido y además el viento se la lleva. Pero si está llena, está estable. Entonces, para mí la sensación de plenitud es una sensación de que estás lleno y estás estable. Estás firme en tu lugar. Y desde ahí respondes. Pero no te dejas llevar como la lata por los golpes, por el aire, por el viento, por lo que sea, porque estás vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de seres humanos en este momento, y digo la mayor parte porque es una realidad que estamos observando, están bastante vacíos por dentro. Y la razón es muy evidente, porque la atención está fuera. Es decir, muchos seres humanos buscan la satisfacción fuera, sea en otra persona, que esto es muy típico y parece muy natural, pero cuando proyecto mis expectativas y mi satisfacción en los demás, es muy probable, por no decir absolutamente probable, que finalmente haya sufrimiento, porque
Ningún ser humano está lleno como para darme lo que yo necesito, sino la realidad es que yo necesito llenarme y compartir con otro ser humano que esté lleno, pero no esperar que otro ser humano me llene. Y ese es el problema, ¿no? O lo puedo hacer durante un corto tiempo, pero no lo puedo hacer durante toda la vida. Entonces la gente busca fuera en un ser humano, que es la parte más adecuada o más normal, pero muchas personas también buscan esa satisfacción pues en una buena comida, en una buena satisfacción externa de los sentidos físicos, en una buena película, en comprarse algo, en ir de compras. Como mucha gente dice, estoy deprimido o deprimida y me lo quito cuando voy de compras, ¿no? Porque me da la sensación de sentirme alegre o contento porque recibo cosas. Pero claro, eso es muy corto, tiene una duración muy corta. La sensación es como muy limitada. Por lo tanto, no me estoy llenando, sino que estoy como, yo diría como pellizcando, como sacando pequeños trocitos de satisfacción de muchas cosas externas que enseguida dentro se diluyen y vuelven a crear ese espacio de vacío o de soledad, que es otra de las situaciones que vemos que muchas personas están viviendo, esa sensación de soledad, que quiere decir vacío también. Soledad, ¿por qué? Porque no encuentras nada de fuera que te llene. Y cuando ya has probado muchas cosas y tienes todo lo básico y lo necesario e incluso más, y ves que no te sientes bien, entonces hay esa sensación de vacío. Y aunque estés incluso con gente, te sientes solo. ¿Por qué? La atención está fuera. ¿Y qué pasa hoy en día? Que hay muchas distracciones. Sobre todo Internet nos ofrece un mundo virtual en el que da la sensación de que incluso puedes llenarte de satisfacción metiéndote dentro de ese mundo. Pero vuelve a ser ilusorio. Y por eso vemos que están habiendo adicciones a Internet, ¿no? Adicciones al móvil. ¿Por qué? Porque en ese mundo parece que me distraigo, me lleno, me da satisfacción, conecto con gente, incluso aunque no sea del todo real. Todos estos juegos, ¿verdad? Que juegas y es un juego, pero al final las personas se meten tan dentro del juego que parece que el juego se convierte en realidad. Así que vivimos en un mundo de, de ilusión, de mucha ilusión. Y claro, en el momento que esa ilusión deja de estar, es decir, no hay internet, o no tengo la posibilidad de ir a comer a un lugar, o no tengo un amigo con el quien salir, o no tengo una buena película que ver, la sensación es de mucho vacío porque digo, ¿cómo lleno mi tiempo? ¿Cómo lleno mi vida? Y ahí está la clave. El primer paso, y lo hemos comentado muchas veces, pero es clave y hay que recordarlo una y otra vez. El primer paso es aprender a parar y dirigir tu atención hacia el interior. Muchas veces cuando empezamos ese proceso, no hay una gran sensación de satisfacción porque uno para, mira y se da cuenta del vacío que hay, de la insatisfacción que hay. Pero bueno, ese es el primer paso. Pero cuando empiezo a empezar a entender cómo es eso de mirar hacia adentro, es decir, cuando soy capaz de desconectar, como decíamos antes, de ese torbellino y empezar a observar simplemente cómo me siento, como un observador, sin análisis, sin juicio, cuando soy capaz de empezar a sentir mi respiración, cuando soy capaz de empezar a sentirme a mí mismo, cuando soy capaz de observar lo que ocurre en mi mente con un poco de distancia, esa distancia ya empieza a generar una sensación de bienestar y de tranquilidad. Y los que lo habéis probado lo veréis, es bastante inmediato esa sensación en el momento que dejas las cosas fuera y empiezas a conectarte dentro. Ahora, necesitamos más, por supuesto, no solamente es parar y conectar dentro. Tenemos que empezar a generar como, yo diría, como varios elementos, ¿no?, que están dentro. Uno de ellos es el diálogo interior. Es muy importante empezar o aprender a hablarnos amablemente, hablarnos compasivamente, hablarnos cariñosamente. Normalmente las personas se hablan con exigencia, con crítica, culpándose. Es decir, suele haber un diálogo bastante negativo, crítico o exigente, que produce tensión interna. Así que en esa parada, en ese espacio de conectar contigo, es importante empezar a desarrollar un diálogo constructivo, un diálogo amistoso. ¿Qué quiere decir? Que empiezas a construir una relación contigo mismo, una relación de amistad. Yo te puedo decir que después de muchos años de hacer este trabajo, tengo muchas conversaciones conmigo mismo y me trato muy bien, sinceramente, incluso cuando cometo errores. He aprendido a, yo diría que como incluso a reírme de mí mismo positivamente, ¿no? No de forma burlona, sino positivamente, reírme de mí mismo y tratarme bien y ayudarme a mí mismo a superar esa dificultad
o a seguir avanzando. O sea, en la vida tropezamos muchas veces. Esa es la realidad. O sea, hay muy pocas personas que todo les vaya bien y que nunca se equivoquen. No, la realidad de la mayor parte de seres humanos, en las que yo me incluyo, es que tropezamos muchas veces en la misma piedra. Tropezamos muchas veces en los mismos hábitos, hábitos negativos que no son positivos. Y mucha gente se siente mal, se culpa y se siente peor todavía. O sea, que ese diálogo interno significa que te ayudas como si fueras un amigo al que aprecias, que le das un buen consejo, que le das apoyo, que le ayudas a continuar, que le dices sigue, tú puedes, pruébalo otra vez, avanza, y de repente tú mismo te conviertes en tu mejor amigo. Así que ese trabajo interno de observación, uno de los elementos, como decía antes, es esta capacidad de generar ese diálogo constructivo contigo mismo. Un diálogo en el que también tienes buenos deseos hacia ti. Y te dices a ti mismo, te deseo que seas feliz, me deseo a mí mismo estar en paz, quiero estar en paz. E incluso lo puedes poner en presente, estoy en paz, me siento feliz, estoy contento, me siento satisfecho. Y tal vez alguno de vosotros estéis pensando, sí, pero es que no me siento así. Entonces, ¿cómo puedo engañarme si no es así como vivo la vida en este momento? Y en parte tienes razón y en parte no. Hoy en día la neurociencia está avanzando mucho con nuestro cerebro y están descubriendo que el cerebro no interpreta lo que está pasando realmente delante de ti, las circunstancias, con lo que tú estás creando aquí dentro en tu mente. Repito, no diferencia entre la experiencia real de lo que está ocurriendo fuera con la experiencia que tú estás creando dentro. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en un lugar muy tranquilo en el que estás sintiendo paz y tranquilidad, tu cerebro registra eso, genera conexiones y envía cierta química que te da una sensación de satisfacción. Hoy en día está comprobado que las emociones, las sensaciones que tenemos físicas, corporales, no vienen de ningún sitio extraordinario, vienen de nuestro cerebro. Es química que nuestro cerebro nos envía y nos da una sensación, sea agradable, si son endorfinas, dopaminas, o sea de estrés y tensión, si son la adrenalina y otras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante mucho tiempo hemos generado un diálogo negativo que ha generado esas sensaciones no agradables, de soledad, de tensión, de frustración, de agobio, de miedo. Al final, esa experiencia es una mala gestión de mi energía mental, a la que me he acostumbrado y he aceptado que esa es mi realidad. Cuando aprendo a ir hacia adentro, a parar y darme cuenta de esta información que os estoy dando, puedo empezar a generar una nueva realidad. Puedo empezar a generar nuevos pensamientos y una nueva experiencia. Porque el cerebro, si le doy vida a esa experiencia, no interpreta si es real o no, lo interpreta como real. Así que si empiezo a decirme a mí mismo un diálogo constructivo y empiezo a tratarme bien y a decir estoy en paz, lo haré mejor, lo voy a conseguir, voy a intentarlo de nuevo, puedo hacerlo, me siento bien, soy feliz, me merezco la felicidad, me merezco una vida más plena. Poco a poco, y no en un día, por supuesto, y esto insisto, esto no ocurre en un día. ¿Cuántos años llevas repitiéndote la misma historia en tu mente que te ha convertido en lo que eres ahora? Muchos años. Así que necesitamos tiempo, no años, pero sí intensidad y atención. Y en el momento que empiezas a repetir esos pensamientos, a visualizarlos, a sentirlos, tu mismo cerebro interpreta que esa es la realidad que estás viviendo y empieza a hacer las conexiones necesarias y a enviarte la química necesaria que tú necesitas para tener esa sensación de satisfacción. Por lo tanto, cuando vas hacia adentro, empiezas a entrenarte con ese diálogo constructivo y ese diálogo constructivo te va dando nuevas experiencias. En la medida que experimentas eso, quieres más, como todo lo bueno. Yo me acuerdo que después de un tiempo de practicar meditación y hacer diferentes técnicas que estaba practicando, que no tenía tampoco grandes experiencias, pero bueno, me iban ligeramente bien. Pero un día sí que me sentí que mi mente se calmaba, que entraba en un estado de tranquilidad, consciente. O sea, yo era consciente, pero a la vez la mente se calmaba profundamente. Es como si esto no funcionara. Y a la vez yo era consciente. Y una sensación de paz, de quietud, como nunca en mi vida había tenido. Esto me ocurrió cuando tenía alrededor de 27 años. Después de esa experiencia que duró 5 minutos, bueno, yo creo que fueron 5 minutos, pero seguramente fue mucho menos, fue un instante, pero en ese instante pierdes la noción del tiempo y entras en un espacio como silencioso,
casi yo te diría eterno, aunque sea unos segundos, pero es una sensación de amplitud y de conexión y de paz y de serenidad completa, no solo en la mente, sino es como una sensación completa. Aquello terminó y dije, yo quiero más de esto. Y entonces ahí me puse a hacer esfuerzos. A veces yo siento que la vida, tal vez incluso Dios, cuando ponemos atención e intención en cambiar nuestras vidas y mejorar, nos dan ciertos regalos. Porque yo creo que ese día fue un regalo. Y recibimos regalos de acuerdo a la intención y al esfuerzo que ponemos. Ahora luego tiene que venir el esfuerzo. O sea, los regalos no son constantes, son simplemente como puntos de motivación para que podamos seguir avanzando. Y yo cuando hablo con muchas personas, la verdad que la mayoría han tenido esos regalos, momentos especiales, únicos, que han sentido algo diferente. Pero a veces se olvidan o a veces ni siquiera se reconocen como momentos especiales o regalos. Entonces, cuando hemos encontrado ese regalo, eso te motiva y genera la energía suficiente como para empezar a hacer esfuerzos en esa dirección. Y claro, hay que hacer esfuerzos. ¿Qué quiere decir esfuerzos? Quiere decir dedicarle un tiempo cada día a entrenarte, a construir esa experiencia. Lo mismo que si estás en una universidad o en la escuela, tienes que dedicar tiempo para estudiar. Tienes que irte a la biblioteca o irte a tu estudio, coger tus libros, hacer tus apuntes, conversar con otros estudiantes, compartir, hablar quizá con un profesor y resolver tus dudas. O sea, si queremos aprender algo, necesitamos dedicarle tiempo. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es un estudio en el fondo, pero es un estudio de ti mismo. Es un estudio de tu realidad interna. Es un estudio de tu conocimiento personal. Así que, como decíamos, repetimos, ir hacia adentro, observar y aprender primero a estar un poco desapegado de todo lo que ocurre fuera. Segundo, empezar a darte cuenta que hay un diálogo en tu interior. Siempre hay un diálogo, pocas veces para. Ahora, hagamos que ese diálogo sea constructivo, sea positivo, sea amable, sea compasivo contigo mismo. Y esto requiere entrenamiento. A veces cuesta hacerlo en la mente, entonces te invito a coger un diario y a escribir en ese diario un diálogo contigo mismo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Yo me he escrito a veces cartas. He dado la respuesta de esas cartas. Y curiosamente, cuando te escribes a ti mismo, parece que hay algo que entra en medio y surgen cosas que no te esperabas. Hasta incluso me he emocionado algunas veces viendo, escuchando y leyendo las cosas que había escrito. Así que desarrolla ese diálogo. Pero tercero, también es importante cuando vas hacia adentro, conectar con lo que llamamos propósito. O puedes llamarle algo que da sentido a tu vida, ¿no? Es aquello que quieres contribuir para que de alguna forma el mundo sea un poco mejor. Normalmente cuando estamos vacíos, estamos muy enfocados en el ego, en el yo. Necesito, necesito, necesito. Estoy como quejándome, pidiendo, exigiendo, teniendo expectativas. Es decir, en la escasez. Es como si estuviera vacío, que es como estoy, y creo y pido e intento absorber de fuera todo lo que necesito. Por el contrario, cuando pongo un propósito, es una actitud interna de abundancia. Es decir, quiero contribuir con mi tiempo, con mi vida, con mis recursos, con mi energía, a que el mundo sea un poco mejor. Y ahí es donde empieza otro proceso, otro trabajo. Y esto lleva todo un tiempo, sería tema para otra conferencia. Y es uno de los temas que trabajaremos en los talleres, tanto en Bogotá como en México. Cuando hablamos de diseñar el próximo capítulo de tu vida, una de las partes más importantes de ese diseño es conectar con tu propósito, conectar con aquello que da sentido a tu vida. Y ahí es donde tienes que ir hacia adentro de nuevo y observar en tu vida qué son las cosas que te han motivado, cuáles son aquellas cosas que las has hecho con pasión, que te sentías que fluías, que te sentías feliz, que el tiempo volaba. Y hay que trabajarlo, hay que hacer una lista de todo eso para ir detectando en esa lista cuál es el hilo conductor, qué hay ahí que es tu especialidad, qué hay ahí que es lo que tú disfrutas haciendo y a la vez ayudas a los demás a hacer. Yo me acuerdo que de pequeño siempre tenía la sensación de querer ayudar a los demás, de alguna forma u otra. Y de hecho lo hacía. Me acuerdo cuando iba de colonias, íbamos de colonias, colonias es en verano, ¿no? Íbamos a una casa de campo donde íbamos muchos niños y unos monitores nos cuidaban y nuestros padres nos dejaban y a veces yo estaba un mes o a veces incluso creo que he estado 2 meses. Claro, había algunos niños que lloraban porque echaban en falta a sus padres, otros se sentían solos. Y yo tenía ya esa actitud de ayudarles, de motivarles, de
de darles energía. Y recuerdo que hasta los padres luego cuando venían me daban siempre regalos por, por lo felices que estaban de haber ayudado a sus hijos, ¿no? O sea, había esa sensación. Por lo tanto, yo ya encontré momentos en mi vida en los que había algo que me salía de mí y que ayudaba a los demás a generar energía, a motivarse, a sentirse felices. Y bueno, empecé a observar que esa era una dinámica que se repetía en diferentes momentos de mi vida. Claro, luego están los estudios, buscas trabajo y tal, y te despistas un poco. Pero por eso es tan importante parar, ir hacia adentro para conectar y escribir sobre ello y empezar a ver cómo puedes hacer todo eso. Entonces, en un momento dado empecé a hacer también, estudié medicina china, estudié masaje shiatsu, estudié un montón de cosas, que en el fondo era también para ayudar a los demás. Y empecé a hacer cierto nivel de terapia, masajes, y la verdad que iba muy bien. La gente tenía muy buenas experiencias, poco a poco estaban muy satisfechos, pero lo que observé es que empezaban a desarrollar yo diría, una dependencia hacia mí. Y ahí me di cuenta que esa forma de ayudar no es la que yo buscaba. Y estoy haciendo toda la historia muy cortita, ¿no? Pero para que veáis un poco la conexión con el propósito. Y luego empecé a descubrir la meditación y el conocimiento espiritual. Y ahí me di cuenta que cuando aportaba conocimiento espiritual a otras personas, éstas empezaban a desarrollar su propia historia, a mejorar sus vidas, independientemente de mí, porque ya tenían la herramienta, que es el conocimiento espiritual, y la práctica, que es la meditación. Y eso se ha ido desarrollando después, a lo largo de los años, de formas más refinadas, ¿no? Pero ahora mi propósito es, yo lo definí de una forma un poco metafórica, es dar luz a los demás para que cada uno encuentre su camino. O sea, cuando hay luz, en la oscuridad, tú ves mejor el camino. Entonces, mi trabajo es dar luz para que los demás vean su camino y sean independientes. ¿Y qué quiere decir dar luz? Quiere decir hacer coaching, quiere decir formación, quiere decir dar conocimiento espiritual, quiere decir dar charlas, quiere decir hacer esta aplicación que muchos de vosotros conocéis. Hemos diseñado una aplicación que se llama Medita, que tiene un plan de 21 días gratuito también para que el mundo entero pueda meditar. Esta aplicación, los vídeos en YouTube, las conferencias con Mindalia, es decir, todas las oportunidades que tengo de dar luz, de ofrecer algo para que otros encuentren su camino, pues busco esa oportunidad y lo hago. Así que eso me conecta con mi propósito. Y eso te llena tu vida. Entonces, para una vida plena, ir hacia adentro, tener un diálogo constructivo con tú mismo, contigo mismo, conectar con tu propósito, con tu capacidad de contribuir. Y con todo eso, empezar a servir a los demás. Es decir, vivir desde la abundancia. Y si vives desde la abundancia, ¿qué significa? Que estás lleno. Es curioso, ¿verdad? Cuando vives desde la escasez, buscas en los demás, sientes que estás vacío. Cuando vives en la abundancia, aunque no tengas tanto, pero ya la estructura que estás creando en tu interior de servir y de contribuir está indicando que de alguna forma estás lleno. Como decíamos al principio, si quieres conseguir algo, empieza a practicarlo y empieza a enseñarlo. Y entonces tu vida empieza a llenarse. Y aunque no estabas del todo lleno, en el momento que empiezas a dar, empiezas a servir, empiezas a conectar con tu propósito, empiezas a ser amigo de ti mismo, todo eso te va llenando por dentro, te va llenando por dentro, te va llenando por dentro. Y poco a poco tu vida es más plena. Y luego, si quieres ya subir el nivel, cuando entras a un nivel más profundo y espiritual, conectas con la vida. Y si conectas con la vida en una relación también amorosa, cercana, de confianza, es como si la vida tuviera vida. Y también te da la sensación de que la vida te está ayudando a tener una vida mejor. Y si quieres ir a otro nivel y subes más arriba y conectas con la inteligencia superior, conectas con Dios, con la fuente de luz, y tienes una relación también con ese ser, con el que puedes dialogar, puedes conversar y puedes sentir su energía, tu vida todavía se llena de más plenitud. Y así, día tras día, tienes que seguir trabajando. Esto no se puede uno no se llena y se queda ya lleno, no. Lo curioso, llámalo divertido o interesante o curioso, es que nos vamos vaciando y llenando. Si sigues trabajando, cada vez te llenas más y te vacías menos, eso es cierto, pero no puedes quedarte quieto. Ese trabajo es un trabajo de constante movimiento, constante movimiento, constante movimiento, para irte llenando día a día, poco a poco, constantemente. Muy bien, y vamos a dejar un espacio para preguntas que tengáis. Yo creo que esto se ha dado ya como una estructura para entender un poco cómo conseguir esa plenitud. Vamos a pasar ya al turno de preguntas. Muchísimas gracias por toda esta conferencia.
Antes de dar paso de nuevo a las preguntas, vamos a informarte que el propio Enrique realizará su gira próximamente por Colombia y México de la mano de Mindalia Giras. El experto mundial en meditación, coaching y liderazgo dará conferencias, talleres y consultas privadas en la ciudad de Bogotá el 18 de julio de 2019 y en Ciudad de México el 25 de julio de 2019. Vamos a ir con las preguntas que nos han ido llegando. Nancy González desde París nos dice: ¿cómo puede una persona controladora lograr ese soltar, no tener expectativas con la gente ni las situaciones y encontrar esa confianza en la vida? Gracias infinitas, Enrique. Hermoso. Gracias. Sí, la actitud de control es una actitud muy típica. Y es una actitud muy típica de las personas que de alguna forma tienen miedo e inseguridad. Porque la sensación de control te da cierta seguridad, pero es una seguridad falsa. La realidad es que si aprendes a soltar, te vas a sentir que no necesitas controlar para que las cosas en la vida funcionen, ¿no? Pero yo te diría que no es fácil soltar cuando tienes la actitud de controlar, pero te diría que empezaras por empezar a dirigir tu atención hacia adentro, es decir, a observarte a ti misma, a controlar tus emociones, tus sentimientos, primero dentro, y verás que poco a poco las cosas de fuera empiezan a soltarse. Pero es un trabajo con paciencia y dedicación. Pero la clave es, en lugar de la atención, control de las cosas de fuera, empieza a poner la atención dentro y deja que tu atención descanse en tu interior y verás que hay muchas cosas que se sueltan. O sea, control es un poco de tensión. Por lo tanto, yo te diría relajación, observación dentro y calma. Y verás que las cosas irán soltándose poco a poco. Nos vamos a ir con Pili Rodríguez desde España. ¿Cómo se puede lograr acallar la mente de tal manera que te permita la concentración y empezar la meditación con éxito? Muy bien, es una buena pregunta. Muy importante, la mente siempre está creando algún tipo de pensamientos. O sea, no podemos pensar dejar la mente en blanco. Es un concepto que desde mi punto de vista, hay gente que dice que no, pero desde mi punto de vista es erróneo, dejar la mente en blanco. Eso es cuando nos hemos muerto, nos hemos ido. La mente siempre tiene alguna idea o alguna imagen o algún recuerdo, algo. Necesita estar llena. Ahora, nosotros podemos convertirnos, si ponemos atención, en el creador de mis pensamientos. Y hay ciertos tipos de pensamientos, los pensamientos desperdiciables o negativos, que nos roban energía y no nos permiten meditar. Y hay los pensamientos positivos o constructivos o elevados o puros o espirituales, hay ciertos niveles también, que lo que hacen es me dan energía y me permiten meditar. ¿Qué quiere decir? Que si coloco ciertos pensamientos en mi mente y los mantengo allí, pocos pensamientos de mucha calidad generan silencio. Por ejemplo, yo me he repetido miles de veces y sigo haciéndolo: soy un ser de paz, me siento en paz, mi mundo está en paz, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Recuerda el torbellino, ¿no? El huracán, no importa que el huracán que haya, pero yo puedo ponerme en el ojo del huracán y crear un pensamiento: mi mente está en paz, yo estoy en paz, mi mundo está en paz, me siento en paz. Y si creas estos pensamientos conscientemente, no hay espacio para otros. Los otros intentarán venir porque es el hábito. Los otros están ahí. No hay que hacer esfuerzo para que vengan los pensamientos inútiles, las imágenes inútiles, las ideas que has acumulado en tu pasado, el sufrimiento, dolor, tantas cosas vienen. Eso viene automático. El esfuerzo es crear desde dentro pensamientos pacíficos y positivos. Y esos impiden que los otros vengan. Esa es la práctica. Practica estos que te acabo de decir y verás el resultado que te dan. Me siento en paz, soy un ser de paz, estoy en paz, mi mundo está en paz, me siento en paz. Y deja que ese pensamiento se asiente en tu interior. Es como si te envolviera y te quedas ahí. Me siento en paz. Y lo repites otra vez. Me siento en paz. Y dejas que flote en tu mente. Mi mundo está en paz. Mi mundo está en paz. E incluso puedes llegar a repetir solo un pensamiento o dos. Paz, silencio. Paz, silencio. Paz, silencio. Y no te das ni cuenta y estás en paz y estás en silencio. Pruébalo y me dices cómo te ha ido. Marimir de Argentina. Tengo una fuerte presión en el estómago cuando quiero entablar el diálogo conmigo misma. Es como una piedra. ¿A qué se debe? Pues muchas veces en el trabajo que hago con personas a nivel de coaching, les hago ver esa tensión que tienen
¿dónde se manifiesta en su cuerpo? Muchas personas me dicen en su estómago, otras personas me hablan del pecho. Y cuando les digo qué sientes, descríbelo de una forma, pues me dicen que es como una pelota, otros me dicen que es como una piedra, otros me dicen que es como una nube oscura. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de alguna forma nuestro pasado, situaciones, cosas que nos han pasado a todos, las hemos hecho que entren demasiado en nuestro interior y, y nos han afectado y han quedado ahí como grabadas. Y ya no hace falta ni que las pensemos, sino que el inconsciente está actuando con ellas constantemente. Y van generando unos sentimientos, unas sensaciones en nuestro interior que provocan físicamente un bloqueo. Y es muy típico el bloqueo en el estómago, o es muy típico el bloqueo en el pecho, o es muy típico el bloqueo también aquí en las cervicales, muchos problemas de espalda, que son provocados por emociones y por sentimientos que no se han procesado. Entonces, primero, es normal, ten paciencia. Pero segundo, te diría, de la misma forma que le hablas a un amigo con amabilidad y con amor cuando algo le ha pasado, cuando se ha equivocado, cuando ha hecho algo mal, empieza a escribir si es necesario, si te cuesta con tu mente, empieza a escribir hablándote a ti misma, tratándote bien. Primero te parecerá un poco raro, pero si sigues haciéndolo, verás que empezarás a acostumbrarte. Y en la medida que puedas ir trabajando eso y luego aplicando la meditación, enfocando ese punto donde tienes la tensión y enviando luz, con tu mente puedes enviar luz, o sea, llenar de luz esa zona de tensión, verás que entre el diálogo personal y ese envío de luz a esa zona de tensión irán disolviendo esa tensión. Ahora bien, lleva tiempo, ten paciencia. Y también te diría, si te cuesta mucho, busca un profesional, busca a alguien que te pueda ayudar, alguien que te ayude en esas visualizaciones, en ese trabajo para disolver esa energía. Yo te digo que lo he hecho con muchas personas porque es bastante típico, suele ocurrir. Muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que hay ese bloqueo energético, pero cuando les hago poner la mano en el pecho y les hago conectar con su interior, a veces incluso salen lágrimas, ¿no? Y salen emociones que estaban ahí acumuladas. Pero te puedo decir que con un poco de paciencia, practicando esos ejercicios de meditación, van reduciendo esa tensión y poco a poco se va diluyendo. Así que espero que pronto te liberes de esa tensión en tu estómago. Continuamos con Néstor Jesús Fernández de México. ¿En qué plano se determina la parte ilusoria de vivir una vida plena? ¿En el ego? ¿En el alma? ¿En el espíritu? Ya que de origen ya somos plenos. Sí, en parte tienes razón y en parte es un poco un matiz, ¿no? Yo diría. O sea, teóricamente deberíamos estar plenos, teóricamente, pero la realidad es que hemos perdido nuestra energía porque la hemos dirigido hacia afuera. Nuestro ego no es más ni menos que una estructura frágil y débil que nos intenta proteger del mundo exterior, pero la construimos para protegernos porque no hay ya energía en el interior. O sea que teóricamente deberíamos estar llenos, pero la realidad práctica es que nos hemos vaciado. Por eso es tan importante el estudio espiritual y la meditación para volver a recuperar la energía del alma, para diluir la barrera del ego y despertar más el espíritu o el alma, como tú quieras llamarle. Y para eso necesito alimentar desde dentro, con conocimiento espiritual, con información, es decir, entender que yo soy luz, energía, que el alma es paz, que el alma es amor. Necesito repetirlo, necesito darle esos pensamientos, ese alimento, y luego necesito estar en silencio y conectar con mi luz, sentir que soy luz, que soy energía, que estoy libre del ego, de la estructura, incluso del cuerpo, y conectar con la luz superior para recibir su energía que me va llenando y me va llenando. Y poco a poco voy llenándome, poco a poco el ego se va disolviendo, pero eso es un trabajo de años. Yo llevo 30 y pico años trabajando eso. Y la verdad que cada vez me siento mejor, eso es sin duda alguna, es una realidad. Pero también te puedo decir que todavía veo como mi ego me esclaviza a veces. Todavía veo como ciertas partes de mi interior antiguas, viejas, patrones, emergen y me descontrolan. Todavía observo como me faltan ciertas cosas para sentirme realmente pleno. Lleva tiempo, pero te digo otra cosa, no importa que lleve tiempo. En el momento que estás en el proceso, en el momento que estás disfrutando de cada momento y disfrutando de ir progresando y avanzando, es como un camino, ¿no? Que vas viendo que cada vez vas avanzando más, eso ya te da una gran satisfacción. O sea que la satisfacción no está al final, cuando ya estamos llenos del todo y completamente hemos alcanzado el destino, que no sabemos cuándo llegaremos, sino la satisfacción está en llenarte cada día un poquito, en estar en movimiento, en no detenerte, en seguir avanzando.
y descubriendo cada vez más todo ese mundo interno del alma, del ego, cómo funciona y descubrir los secretos que hay ahí y maravillarte también de todo ese mundo interior que cada uno de nosotros tiene. Así que te diría que sigas avanzando y que sigas llenándote el alma, y dejando un poco el ego, poco a poco disolviéndolo. Nos vamos con Aymara desde Chile. ¿Qué hacer en el caso cuando no se tiene claro qué ser y hacer en la vida? Y se anhela con todo el corazón vivir esa paz que te da tener claridad. Estás tocando un punto muy importante, que es la claridad. Para mí claridad es foco. Precisamente en los talleres que haremos tanto en Bogotá como en México, el primer taller va a ser enfoca tu vida, enfoca tu atención, diseña el próximo capítulo de tu vida. Es decir, dale claridad. Y es verdad que hay muchísima gente. Yo te diría que la mayor parte de personas que vienen a trabajar conmigo, al principio les digo, bueno, pero ¿qué quieres de estas sesiones? Y me dicen, bueno, sentirme un poco mejor, pero no sé, no lo tengo claro. Es muy normal sentirse así. Estamos en un mundo de mucha confusión, de mucha distracción. Entonces se requiere sentarse, como decía antes. O sea, esto es trabajo, esto no te va a venir así, por las buenas. Es sentarte y empezar a escribir. ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Qué me gustaría que fuera distinto en mi vida? ¿Cómo me sentiría bien en mi vida? Si tuviera todos los recursos, si tuviera todas las posibilidades, ¿qué estaría haciendo? Y también pregúntate, ¿cuáles han sido los momentos memorables de mi vida? ¿En qué momentos me he sentido feliz? ¿Cuándo he disfrutado? ¿Cuándo me he sentido plena? Y ahí vas escribiendo. Y no te digo que lo encuentres el primer día, pero en el momento que escribes, que recuerdas, que diseñas, que imaginas, que visualizas, va empezando a tomar forma. Va empezando a tomar forma. Yo he escrito muchas páginas, pero muchas páginas. Tengo libretas y libretas y libretas de reflexiones, de diarios. Algunas no las suelo leer otra vez, pero lo importante es el proceso de escribir. Y todo eso te va orientando, te va dando pistas, te va dando claridad, hasta que poco a poco cada vez la claridad es mayor. Yo te puedo decir que en este momento mi vida está enfocada en yo te diría que 85-90% en lo que yo quiero hacer, en lo que está conectado con mi propósito y en lo que tiene sentido para mí. Hace 30 y pico años te diría que estaba enfocada en un 5%, un 10% como mucho. El resto era confusión. Entonces, no te preocupes cuándo lo vas a encontrar, pero ponte en marcha, como decíamos antes. El mismo proceso de escribir, de descubrir, de reflexionar, ya es satisfactorio en sí mismo. Es muy agradable. Es como si fuera un acertijo que tienes que acertar o un laberinto que tienes que encontrar la salida y ya disfrutas buscándola. Ya disfrutas intentando encontrar ese acertijo, ¿verdad? Así que ponte en marcha. Ahora, eso sí, haz algo. Muchas personas no tienen claridad, están confundidas y siguen confundidas, siguen sin claridad distrayéndose. Entonces así no se encuentra. También te recomendaría tener conversaciones significativas con personas que tú veas que han encontrado algo importante en sus vidas. También que escuches estos audios como este, como otros, de personas que han encontrado su propósito, que han enfocado su vida, porque es muy probable que en ellas encuentres parte de lo que tú también necesitas o tú también quieres. No somos tan diferentes, no hay tantos propósitos o intenciones diferentes en la vida. Es bastante común, está conectado siempre con contribuir, con servir a los demás. Así que las conversaciones ayudan muchísimo. Yo tengo muchísimas conversaciones. Cuando quiero descubrir algo, busco gente, les pregunto, me informo, leo, escucho vídeos, audios y de ahí extraigo después mucha información que me ayuda a mí personalmente. Así que tienes que moverte, pero lo vas a encontrar, ya verás. Continuamos ya con las últimas preguntas. Nos dice Óscar Corral desde España. ¿Cómo seguir avanzando en situaciones que te estresan, que te crean ansiedad y te paralizan? Yo te diría que esas situaciones son constantes ahora. Así que primero es aceptar que van a haber en nuestras vidas, en la mía también, situaciones que nos sacan de nuestro centro, situaciones que desajustan diríamos, nuestro equilibrio, situaciones que rompen nuestra armonía. Este mundo cada vez es más así. Lo raro es que no ocurran esas cosas. Por lo tanto, primero es aceptar que esas situaciones están allí. Y segundo es, bueno, ¿cómo trato con estas situaciones? ¿Cómo las interpreto? ¿Cómo respondo ante ellas? Y es ahí donde viene el entrenamiento. Si tú piensas que una situación es estresante, que es un problema, que es una dificultad, que no puedes con ella, ya estás creando la tensión en tu interior. Así que primero empiezas a cambiar la perspectiva de esa situación. Y dices, vale, esta es una situación que me estresa ahora, pero vamos a reinterpretarla.
Vamos a ver qué puedo aprender de esa situación. ¿Qué puedo aportar en esa situación? ¿Qué puedo hacer yo personalmente en esa situación? Y ahí empiezas a entrar en una dinámica distinta, la dinámica de contribuir, de dar, la dinámica de la abundancia, no de la escasez. Así que yo te invitaría a que aceptes y luego a que busques perspectivas distintas de cómo puedes interpretar esa misma situación. Y tercero, de qué manera puedes contribuir, aunque sea de una forma muy sencilla, en esa misma situación para cambiarla, para mejorarla, para hacerla diferente. Lau Ocampo desde Canadá. ¿Cómo puedo mantener mi ego controlado cuando doy una opinión? Me gustaría hablar más del corazón, desde el corazón, perdón, pero siempre termino diciendo algo que no debería. Bueno, también decirte que es muy típico. A mí me ha pasado muchas veces y he aprendido muchísimo. El primer paso yo te diría es pon la intención cuando vayas a hablar con alguien, cuando estés en una reunión, de estar más en silencio y escuchar más que hablar. Y segundo, también te diría algo que es muy importante. Cuando escuches al otro y te dé una idea y tú empieces a notar que tú tienes una idea distinta, una opinión distinta, vale, está bien, no importa, es normal, tal vez incluso tu idea sea mejor. Pero haz el siguiente ejercicio. Escucha con atención lo que te dice la otra persona y antes de dar tu opinión, reconoce, valora, expresa un sentimiento positivo de algo que te ha dicho la otra persona. Imagínate que no sé, cualquier cosa. Pues le dices, me ha gustado mucho este aspecto que has mencionado de la meditación y de lo bien que te va y tal y que cual. Y acuérdate, no digas pero estás como anulando lo que has dicho para después dar tu opinión. Añades el y. Este es otro ejercicio muy interesante. En lugar de pero, añades el y. Y además, si pudiéramos realizar un poquito de ejercicio, yo qué sé, y de conversaciones interesantes, seguro que eso nos aportaría algo mucho más enriquecedor. ¿Lo ves? Le añades algo, o sea, le reconoces algo y le valoras algo de lo que ha dicho. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre tal, 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 tal y tal. Y además añades tu opinión. Si pusiéramos esto y esto, nos sentiríamos todavía mejor. La otra persona se siente reconocida y valorada. Y cuando pones el i, su inconsciente percibe más, no menos, sino más. Estás añadiendo. Y de repente la conversación se convierte en algo distinto. Y verás que no entrará con tanta fuerza tu ego. Y habrán días que te equivocarás y no lo harás. No importa. Aprende, observa, entrénate para la siguiente oportunidad. Cada día seguro que vas a tener muchas oportunidades para entrenarte hasta que al final lo consigas. Y verás qué satisfacción da cuando te das cuenta que el otro se siente feliz, cuando tú contribuyes y haces que la conversación sea más enriquecedora. Pruébalo y verás los resultados. Nos vamos a ir en este caso con Julieta Fava de Argentina. Enrique, quería saber qué hacer para ir aumentando y creciendo día a día en este camino espiritual. Gracias. Esta es una pregunta muy amplia, es para otra conferencia. Pero básicamente yo te diría, levántate pronto por la mañana. Es de lo más importante que hay en la vida, cuando quieres mejorar y avanzar espiritualmente. Levántate un poquito más pronto y no mires el correo, no mires internet, no escuches noticias, no hables con nadie, no envíes un WhatsApp, nada, todo eso fuera. Búscate lecturas espirituales, un libro, algo que sea, y sobre todo lectura, yo te diría, lectura, no tanto cosas electrónicas, sino algo de papel, que no te active internamente el cerebro como hace la tecnología, ¿no? Y estudies algo espiritual y luego dediques un buen tiempo a meditar, a estar en conexión contigo misma, conectar con la luz, estar en silencio y dejar que esas ideas espirituales que has leído entren dentro de ti. Es decir, si cada día haces eso por la mañana, y yo te diría que por lo menos una hora, llámale la hora de poder, la hora de aprendizaje, la hora de entrenamiento, como tú quieras, una hora en la que estás meditando, estudiando, reflexionando, y luego si quieres hacer un poquito de ejercicio sencillo, tai chi, yoga, estiramientos, relajación, esa hora te va a dar tanto poder que vas a ir avanzando durante todo el día. Y luego por la noche, una pequeña reflexión. Si quieres un diario, si no una reflexión mental, ¿qué he aprendido? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué he aprendido y qué podría haber hecho diferente? Soltarlo todo, dormir tranquila y prepararte para la mañana siguiente para volver a empezar. Vamos a ir ya con las últimas preguntas. Nancy González desde París. ¿Cómo gestionar la frustración y la culpa de estar en el proceso que describes y de estancarse o de caer? Bueno, primero,
otra vez, insisto, es normal que te pase eso. El proceso espiritual, el proceso de mejora personal no es lineal. Yo pensaba que era así. ¿Sabes? Una línea que sube, que sube, que sube. No. Bajas, subes, vuelves un poco para atrás, seguís avanzando, porque es parte del aprendizaje. O sea, el aprendizaje tiene que tener como errores o momentos de caída para que puedas aprender y seguir avanzando. O sea, que en el fondo no es que sea malo. Lo que te diría es, no te culpes, por favor, no lo hagas, no te maltrates. Trátate bien. Ten una conversación con alguien, explícale lo que te pasa. Ten una conversación comprensiva con los demás, alguien que te ayude, pero también contigo misma. Y acepta los errores, acepta las caídas y lo que es importante, no te detengas. Sigue al día siguiente practicando, sigue sentándote a meditar, coge un nuevo vídeo, lee un nuevo libro. El único fallo es detenerse. El único error real es que no hagas nada. Todo lo demás no es error, es parte del proceso. El único problema es si te detienes, porque si te detienes, ya no avanzas. Aunque no tengas ganas de meditar, siéntate a meditar. Aunque no tengas ganas de leer, lee un poquito. Y si no, escribe sobre lo que te está pasando. Y si no, busca a alguien y tiene una conversación interesante. Y si no, búscate un terapeuta o un coach o alguien que te ayude. Yo veo que la gente no valora la ayuda de los demás. Yo cuando necesito algo busco a un colega de mi trabajo para que haga de coach conmigo. Según qué temas, tengo según qué compañeros que sé que me pueden ayudar en esas situaciones. Si no, tengo conversaciones con ciertas personas que no son terapeutas ni coaches profesionales, pero son buenos amigos con los que tengo una conversación terapéutica o tengo una conversación profunda o les pregunto o indago. Pero no te quedes quieta. Busca posibilidades. Sal, muévete, lee, estudia, medita. No te detengas. Pues de esta forma hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Enrique, por la información. Ha sido vista en muchos países. Estoy viendo aquí Francia, Perú, Argentina, Venezuela, Nicaragua, España, Costa Rica, Canadá también, Guatemala, República Dominicana o Chile. Antes de finalizar, vamos a volver a recordar esa gira de Enrique que realizará próximamente por Colombia y México de la mano de Mindalia Giras. El experto mundial en meditación y coaching, también liderazgo, dará conferencias, talleres y consultas privadas en la ciudad de Bogotá el 18 de julio de 2019 y en Ciudad de México el 25 de julio de este año también. Hemos llegado al final del espacio de las preguntas. Si os ha gustado, podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo y haremos todo lo posible por traer más conferencias de este tipo. Antes de acabar, vamos a dar unos segundos a Enrique para que se despida de todos vosotros. Muy bien, pues hasta pronto. Me encantaría poder saludaros personalmente, sea en Bogotá o sea en México, y si no, a través de las redes. Y sobre todo una cosa, no os detengáis. Recuerda esto, no te detengas. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias, Enrique. Vamos a ya finalizar recordando, como siempre os digo, que podéis colaborar con ese pequeño gran gesto que nos hace más grandes, suscribiros a nuestro canal en YouTube y para acabar, para finalizar, a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que estáis en el chat, a todos los que apoyáis en día a día, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.